Imagina un tanque tan pesado que los puentes podrían colapsar bajo su peso, tan complejo que incluso sus propios mecánicos preferían evitarlo, y tan exageradamente armado que su cañón parecía más una pieza de artillería fija que un arma diseñada para un vehículo de combate móvil. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el T-10 soviético, el último tanque pesado del Ejército Rojo, que durante décadas permaneció en la sombra de sus predecesores y sucesores. En este video descubrirás por qué esta bestia de acero, a pesar de incorporar tecnologías avanzadas, prácticamente nunca fue utilizada en combate real. Verás cómo este tanque llegó a bloquear unidades enteras, por qué fue considerado un callejón sin salida táctico, y por qué, aún así, permaneció en servicio durante más de 40 años. Circulan relatos de fallos ocultos durante maniobras nocturnas, incidentes inquietantes con su arma principal, y decisiones técnicas tan desconcertantes que todavía hoy se citan como ejemplo del exceso ingenieril. Y eso es solo el principio, porque lo más absurdo de este tanque llega justo al final. Quédate hasta los últimos minutos, porque allí te espera un dato que pondrá patas arriba todo lo que creías saber sobre la tecnología militar. A finales de los años 40, las fuerzas blindadas soviéticas se encontraban en una situación paradójica. Operaban simultáneamente 3 modelos diferentes de tanques pesados, el IS-2, el IS-3 y el IS-4, sin que ninguno de ellos respondiera de manera efectiva a las nuevas exigencias del campo de batalla moderno. Su blindaje comenzaba a quedarse corto, la movilidad seguía siendo limitada y los procesos de producción eran demasiado complejos. Esta situación llevó a una decisión que daría vida a una criatura mecánica desmesurada, el T-10. Sobre el papel, el encargo parecía directo: crear un nuevo tanque pesado con un peso de combate inferior a 50 toneladas, con mayor potencia de fuego, mejor movilidad y facilidad para la producción en serie. En la práctica, nació una máquina que hoy parece casi irreal. El proyecto fue asignado a la oficina de diseño de la fábrica de tractores de Chelyabinsk, en colaboración con el recién creado instituto EV-NIACOT-00. Al frente del equipo estaba el legendario ingeniero soviético Yakov Kotin. Los ingenieros recibieron tan solo 6 meses para construir un prototipo y tuvieron que trabajar bajo presión, ya que existían 2 líneas de desarrollo paralelas, una en los Urales y otra en Leningrado. El prototipo fue bautizado como Objeto 730. Los diseñadores reciclaron gran parte de componentes de modelos anteriores. El chasis tomó la forma característica del IS-3, incluida la denominada nariz de pez, un frontal inclinado diseñado para mejorar la protección balística. En teoría, era una solución brillante. En la práctica, complicaba tanto la fabricación como las reparaciones. La torre, por su parte, fue aún más ambiciosa. Estaba fundida como una sola pieza con ángulos variables y un blindaje frontal de hasta 250 milímetros. La parte trasera, en cambio, tenía apenas 40 milímetros, reflejo de la obsesión soviética por la protección frontal, a expensas de los laterales y la retaguardia. El resultado, una torre gigantesca, pesada y difícil de mantener, pero visualmente imponente. El armamento principal seguía siendo el cañón D-25TA de 122 milímetros, heredado del IS-2, pero modernizado. Se le añadió un sistema semiautomático de recarga eléctrica. El cargador ya no necesitaba empujar manualmente los proyectiles en la recámara. Bastaba con colocarlos sobre una guía, desde donde un mecanismo los introducía automáticamente. Esto permitió aumentar la cadencia de disparo de aproximadamente 2 a 4 tiros por minuto. No era una revolución, pero sí una mejora significativa para un arma de este calibre. El cañón se complementaba con una ametralladora coaxial de 12,7 milímetros tipo DSK y otra del mismo calibre montada en el techo de la torre para defensa antiaérea. A pesar de las mejoras puntuales, el sistema de puntería seguía dependiendo en gran medida de la habilidad del artillero. La ergonomía en el compartimento de combate era mínima. El motor era un diésel UMV-12.5 de 12 cilindros en Beer, con una potencia de unos 700 caballos a 2100 revoluciones por minuto. Teóricamente, el tanque podía alcanzar una velocidad de hasta 50 km por hora, aunque en terreno accidentado rara vez superaba los 30. La caja de cambios tenía 8 velocidades y el tren de rodaje provenía del IS-4.
las orugas, de 720 milímetros de ancho, ofrecían una presión sobre el suelo aceptable, pero la complejidad general del conjunto elevaba considerablemente las exigencias de mantenimiento. Pese a todas estas complicaciones, el prototipo fue ensamblado rápidamente. Ya en abril de 1949 estaban listas las primeras unidades experimentales. Las pruebas iniciales dieron resultados contradictorios, pero políticamente aceptables. A finales de ese mismo año salió de la fábrica una primera serie de 10 vehículos. Así comenzó el largo camino de uno de los tanques más ambiciosos y contradictorios que jamás produjo la industria soviética. A simple vista, el T-10 podía parecer una continuación lógica de sus predecesores, pero al examinarlo de cerca, lo que se revelaba era un verdadero laberinto mecánico, una máquina excesivamente compleja, sobrecargada de soluciones técnicas, construida más por obsesión con el acero y la potencia que por sentido práctico. Nada en su diseño era sencillo. Cada soldadura, cada ángulo, cada acceso fue concebido para impresionar, sin pensar demasiado en la facilidad de fabricación o reparación. El casco del tanque era una pesadilla geométrica. En lugar de seguir un diseño sencillo, los ingenieros optaron por una estructura segmentada, con secciones laterales en múltiples planos y un frontal inclinado que retomaba la forma de nariz de pez del IS-3. Este ángulo de 60 grados estaba pensado para mejorar la protección balística, pero en la práctica implicaba procesos de soldadura más complicados, mayores costes y dificultades en el mantenimiento. Los laterales del casco se componían de una parte superior inclinada y una inferior curvada hacia afuera, una elección que no ofrecía ninguna ventaja práctica, ni en términos de protección ni de producción. La parte trasera incluía una escotilla blindada para acceder a la transmisión, lo que era, irónicamente, uno de los pocos elementos funcionales de todo el diseño. El suelo del casco tenía forma de bañera invertida, con una sección trasera plana para facilitar la instalación de la transmisión. Para mantener la rigidez estructural, se añadieron refuerzos internos. El conductor se situaba en la parte frontal central y accedía a su puesto a través de una escotilla triangular que se deslizaba hacia un lado. Disponía de 3 dispositivos ópticos, un periscopio de visión amplia al frente y 2 visores laterales. La comodidad era nula, la ergonomía no había sido una prioridad. La torre estaba fundida en una sola pieza con ángulos variables. El blindaje frontal alcanzaba los 250 milímetros, mientras que el posterior apenas llegaba a 40. Esta desproporción era típica del enfoque soviético: máxima protección frontal, vulnerabilidad en los flancos. La cúpula del comandante se situaba a la izquierda, con 7 dispositivos ópticos. El cargador tenía su propia escotilla a la derecha, equipada con un soporte para una ametralladora antiaérea. La rotación de la torre se realizaba mediante un mecanismo planetario, operado eléctricamente o de forma manual. Aunque robusto, requería ajustes frecuentes. Cualquier holgura provocaba imprecisión, algo inaceptable en un vehículo de este tamaño. El cañón D-25TA de 122 milímetros estaba montado en un soporte blindado fundido. Contaba con un freno de boca de doble cámara y un cierre de cuña con bloqueo automático. El alcance teórico era de hasta 15.000 metros, aunque la distancia de combate efectiva se situaba en torno a los 5.000. El proyectil pesaba unos 25 kilogramos y se cargaba por separado del propulsor, que sumaba otros 20 kilogramos. Gracias al sistema semiautomático, la cadencia era de 3 a 4 disparos por minuto, una cifra respetable para un arma de este tipo. El sistema exigía una disposición especial dentro de la torre, lo que desplazaba el centro de gravedad y requería equilibrado adicional. El manejo del cañón y la alineación con los sistemas ópticos se convertían así en tareas delicadas que exigían precisión milimétrica. El T-10 no era simplemente un tanque, era un símbolo rodante del exceso técnico. Funcionaba, disparaba, imponía respeto, pero su mantenimiento era tan complejo y su construcción tan intrincada que podía resultar casi tan peligroso para su propia tripulación como para el enemigo. La introducción del T-10 no marcó el fin de su desarrollo, sino el inicio de una cadena interminable de modificaciones. En lugar de estabilizar el modelo y estandarizar su producción, los ingenieros se embarcaron en una carrera tecnológica en la que cada nueva versión intentaba corregir los errores de la anterior, sin que nadie cuestionara jamás la validez del concepto original. Así nació un proceso fascinante y al mismo tiempo absurdo,
de perfeccionamiento desmesurado. El primer gran cambio llegó con el modelo T-10A. Este incorporó un estabilizador vertical para el cañón principal, conocido como PUOT-1 Huracán. Su propósito era permitir disparos precisos en movimiento. En teoría, representaba un gran avance. En la práctica, el sistema hidráulico fallaba con frecuencia y creaba más problemas de los que resolvía. El artillero debía utilizar una mira giroscópica periscópica del tipo TPS-1. Aunque avanzada para su época, exigía una precisión extrema en un espacio interior ya sobrecargado. La versión siguiente, T-10B, introdujo estabilización en dos ejes. Ahora el cañón se mantenía estable, tanto en el plano vertical como en el horizontal. El nuevo sistema PUOT-2, apodado GROM, exigió rediseñar buena parte de la torre. Se reforzaron los circuitos eléctricos, se reajustaron los motores de rotación y se instaló una nueva mira principal del tipo T2S92914. Este sistema óptico integraba dos espejos estabilizados y una serie de sensores mecánicos. El resultado fue una configuración óptica de enorme complejidad, que recargó aún más el interior ya limitado de la torre. Pese a todos estos avances, disparar en movimiento seguía siendo complicado. En terrenos planos y condiciones ideales, el sistema funcionaba, pero en un escenario real, barro, nieve, obstáculos, los límites físicos del diseño salían a la luz. La teoría ganaba, solo sobre el papel. El modelo T-10M llevó el concepto al extremo. El cañón original fue reemplazado por el nuevo M62T2, aún de 122 milímetros, pero con una velocidad inicial superior a 950 metros por segundo para proyectiles perforantes. Debido a la potencia del retroceso, toda la torre fue reforzada. Se rediseñó el freno de boca de doble cámara y se añadió un eyector de gases a media longitud del tubo, con el objetivo de reducir el humo acumulado en el compartimento de combate. También cambió el armamento secundario. Se sustituyó la ametralladora coaxial de 12,7 milímetros por una KPVT de 14,5 milímetros, tanto en la posición coaxial como en el soporte antiaéreo. Esto obligó a incorporar nuevas ópticas, una mira directa PU-1 y un colimador VK-4 específico para blancos aéreos. El sistema de propulsión también fue modificado. El nuevo motor B-12-6, un diésel en V de 12 cilindros, alcanzaba una potencia de 750 caballos. El tanque, que ahora pesaba más de 52 toneladas, podía teóricamente llegar a los 50 kilómetros por hora, aunque en la práctica eso dependía del terreno, del clima y de la suerte. La transmisión, originalmente de 8 marchas, fue simplificada a 6 en algunas versiones para facilitar el mantenimiento. El T-10M fue equipado con un sistema de vadeo profundo OPVT que le permitía cruzar ríos de hasta 5 metros de profundidad. Pero el procedimiento era complicado: sellar completamente el interior, montar un tubo de ventilación flexible y avanzar lentamente por el fondo fluvial. Era una capacidad espectacular en teoría, pero rara vez usada. La protección de la tripulación también fue mejorada. Se añadieron filtros contra agentes químicos, un sistema automático contra incendios y aislamiento térmico. El T-10M se convirtió en una auténtica fortaleza de acero, impresionante en lo técnico, pero ya desfasado en una época que empezaba a valorar más la movilidad, la versatilidad y la simplicidad. A pesar de todas sus modernizaciones, sistemas avanzados y presencia imponente, el tanque T-10 jamás participó en un conflicto armado de gran escala. Fue diseñado para enfrentamientos frontales de alta intensidad, pero su existencia transcurrió sin guerra, como un gigante de acero que nunca tuvo la oportunidad de demostrar su poder en combate real. Su carrera consistió en desfiles, maniobras, traslados ferroviarios y largos años de almacenamiento en depósitos militares. Se convirtió en un símbolo rodante, demasiado potente para ser ignorado, pero demasiado torpe para ser realmente útil. Durante la década de los 50, el ejército soviético reorganizó sus unidades blindadas. Cada división de tanques incluía 2 regimientos de carros pesados y 1 de medianos. El T-10 era el núcleo de estas unidades, especialmente en Europa del Este, dentro de divisiones como la 13ª y la 25ª División Acorazada de la Guardia.
Aunque su potencia de fuego era impresionante, en la práctica resultaba poco funcional. Su enorme peso, su limitado alcance y su compleja logística lo convertían más en una carga que en una ventaja. A diferencia de otros modelos soviéticos, el T-10 nunca fue exportado. Ningún país aliado lo recibió. Se consideraba demasiado complejo, demasiado caro y, en cierto modo, exclusivo. Representaba la cúspide del desarrollo tecnológico soviético y debía permanecer únicamente en manos del Ejército Rojo. Esta decisión condenó al T-10 al aislamiento. Ningún ejército extranjero intentó copiarlo y jamás apareció en guerras fuera de la URSS. La única intervención documentada se dio en 1968, durante la Operación Danubio, la entrada de tropas soviéticas en Checoslovaquia. El T-10 formaba parte del despliegue, pero su rol fue estrictamente disuasivo. No disparó, no combatió. Recorrió calles, ocupó plazas, se detuvo en puntos estratégicos. Su tarea era imponer presencia, no entrar en acción. A pesar de los cambios en la doctrina militar, el T-10 permaneció en servicio durante décadas. Las versiones más antiguas fueron gradualmente modernizadas al estándar T-10M, lo que generó una amalgama de vehículos únicos, cada uno con combinaciones distintas de componentes. Algunos tenían ópticas de la versión B, otros transmisiones del modelo A, pero todos se mantenían oficialmente operativos. Desde mediados de los años 60, estos colosos fueron retirados paulatinamente a depósitos de reserva. Se almacenaron bajo lonas, se conservaban con revisiones esporádicas, pero ya no participaban en grandes maniobras. Algunos se usaron para entrenamiento técnico de tripulaciones, especialmente en identificación de sistemas, aunque rara vez se conducían. En muchos casos, solo servían como decorado, una ilusión de fuerza pesada. Algunas unidades fueron clasificadas como reserva estratégica, listas para ser reactivadas en caso de emergencia. Sin embargo, esta idea perdió sentido en cuanto los nuevos tanques de batalla principales comenzaron a dominar el campo de batalla. El T-10 se volvió una sombra de sí mismo, un recuerdo silencioso de una era en la que el poder se medía en toneladas de acero, no en flexibilidad táctica. Solo a principios de los años 90, tras los profundos cambios políticos, los últimos T-10 fueron retirados oficialmente. 40 años después de su producción inicial, este coloso fue eliminado de los inventarios militares, sin ceremonias, sin discursos, simplemente desapareció, dejando atrás la silueta de una máquina concebida para una guerra que nunca llegó. Algunos fueron desmantelados, otros sobrevivieron como piezas de museo o blancos de entrenamiento, pero todos compartían un mismo destino, nunca cumplieron su propósito, nunca combatieron. Cuando los últimos T-10 abandonaron silenciosamente los depósitos militares, se cerró un capítulo completo de la ingeniería soviética. Este tanque no fue simplemente el último de su clase, fue su versión más extrema, la más pesada, la más armada y, paradójicamente, la menos útil. Representaba el punto culminante de una ideología que creía que, cuanto más grande y más poderoso fuera el vehículo, más control se tendría sobre el campo de batalla. Pero mientras tanto, el mundo había cambiado, y con él, la forma de hacer la guerra. Con un peso de más de 51 toneladas, un cañón de 122 milímetros capaz de disparar proyectiles de más de 25 kilogramos y un diseño pensado para resistir impactos directos, el T-10 parecía más una fortaleza móvil que una herramienta táctica. No era un instrumento de maniobra, sino una declaración de intenciones. Un monumento de acero erigido en una época que empezaba a valorar la agilidad más que la fuerza bruta. Comparado con modelos anteriores como el IS-2 o el IS-3, el T-10 era más avanzado en muchos aspectos: motor más potente, estabilización del armamento, mejor blindaje y distribución interna más lógica. Pero con cada tecnología adicional, también aumentaba su complejidad. Requería mantenimiento especializado, logística robusta y tripulaciones muy entrenadas. No era un tanque que pudiera lanzarse rápidamente a la acción. Necesitaba tiempo, planificación y condiciones ideales, algo cada vez más escaso en el combate moderno. Mientras el resto del mundo adoptaba tanques de batalla más versátiles, rápidos y fáciles de mantener, el T-10 se quedaba atrás. Su peso, su coste y su escasa flexibilidad lo convirtieron en una vía muerta de la evolución tecnológica. Ningún otro país lo copió, ningún ingeniero lo tomó como modelo.
quedó solo y finalmente olvidado. Incluso las cifras de producción son inciertas. Estimaciones occidentales hablan de hasta 8.000 unidades, pero archivos soviéticos indican que se produjeron entre 2.500 y 3.500, contando todas las versiones. Aún así, esto lo convertiría en el tanque pesado más fabricado de la historia. Y, sin embargo, la mayoría jamás salió del almacén. El T-10 nunca se convirtió en un ícono cultural. A diferencia del legendario Ta-34 o el famoso T-70, rara vez aparece en películas, exposiciones o libros. Llegó tarde y en silencio. Hoy, unos pocos sobreviven en museos militares, enormes y silenciosos, rodeados de prototipos que nunca entraron en servicio. Los visitantes leen las placas: cañón de 122 milímetros, motor de 750 caballos, blindaje frontal de hasta 250 milímetros. Sacan una foto, asienten con la cabeza y siguen su camino, sin saber que acaban de pasar junto al último representante de una era extinta, un tiempo en el que se creía que un gigante de 50 toneladas podía cambiar el curso de la historia. El T-10 nunca conoció su guerra, nunca tuvo la oportunidad de demostrar su poder en el campo de batalla, y sin embargo, sigue siendo un testimonio perfecto de la ingeniería soviética. Una máquina construida para dominarlo todo, que llegó demasiado tarde, pesaba demasiado y exigía demasiado. Un coloso de acero diseñado para un futuro que nunca llegó.